soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros una historia que me ha tenido casi 2 días sin... que me salen anuncios aquí en mi chuleta, que me ha tenido 2 días casi sin hacer otra cosa, porque a diferencia del resto de temas, que siempre me falta información, con la Atlántida, que es un tema estrella de la teoría de la conspiración, me sobraba información porque la Atlántida está en todos sitios, en el Mar Negro, en el Mediterráneo, en el Atlántico, en el Índico, en el Pacífico, está en todos sitios, en Grecia, en España, yo qué sé, en las Azores, en Guatemala, en el Tíbet. Está en todos sitios. De verdad que algunas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Pero el hecho real es que es una historia, una utopía que narra Platón. Realmente lo que quiere es como una alegoría, ¿no? Una fábula. Lo que le está diciendo, él es un filósofo, y él lo que está diciendo es que está presintiendo como hay una decadencia grandísima y como, en fin, lo que está diciendo es mirar este pueblo codicioso, que era un pueblo magnífico, el primer pueblo del mundo, que era como una especie de continente que estaba, era una isla, no un continente, que estaba después de las columnas de Hércules, o sea, después del estrecho de Gibraltar, que todo les iba bien, por resumir, y como la codicia y la corrupción corroen, y entonces los dioses lo castigan y lo hacen desaparecer de la noche a la mañana. Y bueno, ahí queda la cosa. Pero el problema es que nuestra Atlántida, esta historia de la Atlántida es tan fascinante bueno, que se le han ido haciendo agregados, o sea, se le han ido añadiendo cosas, tantas cosas, que al final se ha desdibujado totalmente la foto original, que era la de Platón, ¿no? Y bueno, yo qué sé, pues yo qué sé, desde Bacon hasta Ignatius, no sé quién, en 1880 y tanto, que habla de la Atlántida antediluviana, y es un éxito, que la última edición se hizo en 1976, y entonces pues se ponen a decir que había, yo qué sé, pues... aparatos voladores, que había un cientifismo, teoría científica, una tecnología, no, o sea, en el escrito de Platón, lo único que hay, ¿cuál es lo sofisticado para un señor del año 365 a.C.? ¿Qué es un pueblo sofisticado? Bueno, pues un pueblo que tenía ingeniería, tenía acueductos, tenía una especie de vías que habían hecho ellos, intervenciones en el territorio, etcétera. Pero no nos habla en ningún momento de otra cosa, porque lo que nos están contando, o sea, la intención que tiene Platón en este escrito, es decirnos cómo el ser, cuando se transforma, se degrada, acaba terminando con lo que es el espíritu de un pueblo, ¿no? Como hacen los alemanes, el espíritu del pueblo. Y esa es la historia. Y entonces, el problema es que a partir de ahí, a partir de la historia de Platón, pues de alguna forma la Atlántida, la Atlantis de esos, la isla del Atlas, ha construido la modernidad. Entonces la Atlántida la han hecho como un estandarte de las reivindicaciones que queríamos hacer. Y al final eso se ha convertido como en un cúmulo de cosas que es difícil, ¿cómo diría yo?, percibir que es lo que escribió Platón, porque esto ya, la Atlántida está en todo el sitio, está en el Mar Negro, en el Mar Rojo, yo qué sé, en el Mar Rojo no, en el Mar Negro, no sé, en el Atlántico, en el Pacífico, en el Índico, en Guatemala, en Tíbet, en Grecia, todavía por Grecia por cercanía, pero yo qué sé, es como agotador. En el ojo del Sáhara, en Mauritania, no sé, esto ya como el cuento nunca acaba. Hace 12.000 años. Mirad, hay historias para todos los tipos. Hace poco en Netflix me parece que son 8 series sobre pueblos que han desaparecido y no saben por qué. Nosotros tenemos en mi tierra, aquí en Almería, una cultura argárica que os he contado que en 1500 años antes de Cristo también desapareció, y los tartesos pues tampoco se sabe, aunque tenían muchísima influencia fenicia, pero tampoco se sabe por qué de la noche a la mañana desaparece. Quizás los celtas, no sé, o sea, quiero deciros que pueblos con muchísimo esplendor, y lo que se supone muchas veces es que ha ocurrido pues un tsunami, un terremoto gigantesco, como pasó en Santorini, que era la isla de Tera, que tenía ¿cómo se dice?, un volcán interior, como lo tiene Yellowstone, el oso yogi y Bubu.
que lo hemos visto de pequeño. Entonces, en un momento dado, eso estalla, y es que estalla, es como el Krakatoa. Entonces, pues la cultura cretense minoica de la noche a la mañana se vio fundida por eso, pero eso es el 1400 antes de Cristo, no 12.000 años antes. Lo que pasa es que hay teorías muy interesantes, ahora lo contaré de forma menos caótica, pero sobre todo me estoy acordando de una de ellas que, por ejemplo, cuentan, no sé si en esto que vi de Netflix, cuentan que es que hay un presentador inglés, cuentan que hace 12.000 años, hablando de la Atlántida, cayó un cometa y también puede que coincidiera con el eje de la Tierra que se modificó y provocó maremotos, provocó tsunamis, provocó terremotos. Entonces puede, no es tan disparatado que ocurriera, o sea, que pudiera, porque fue hace 12.000 años, pero no sabemos si fue la Atlántida o fue otra cultura, porque ha habido muchísimas culturas que han desaparecido. Entonces, hay teorías para todos los tipos, como por ejemplo que los atlantes eran la primera cultura, de las cuales vienen todas las culturas, y sobre todo eso se vio porque el mito de la Atlántida se hace, digamos, se engorda a partir del Renacimiento, pero sobre todo con el romanticismo, ya ni os cuento, ya a principios del siglo XX, con los teósofos, el ocultismo, madre mía, madre mía, madre mía, aquello lo inflaron como un globo, ¿no? ¿Y por qué decía yo todo esto? Así, pues porque el mito de la Atlántida, pues como era la primera cultura, estaba a mitad camino entre Europa y América. Unos dicen que las Azores son restos de la Atlántida, otros que la Antilla, no sabremos nunca porque no sabemos dónde está la Atlántida, pues que estas culturas mesoamericanas, o sea, cuando desapareció la Atlántida, los descendientes que sobrevivieron, pues rindieron culto con el templo de Cholula, o yo qué sé, o con las pirámides egipcias, o sea, como lugares tan distantes hacen construcciones parecidas y entonces vienen de una misma rama común. Mirad, esto son hipótesis, esto es la hipótesis, claro, en el momento que no tenemos como esos argumentos respaldarlos, pues se quedan en hipótesis, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada uno ha hecho de mangas capirotos, o sea, todas las ideologías, todas no, pero muchas sí, lo que han hecho es, pues Bacon, no sé, se han hecho utopías en torno a la Atlántida, y claro, hay otras teorías que son menos atractivas, como por ejemplo, en el caso de los nazis, Himmler con M, mandó expediciones ¿cómo se llama? Al Tíbet, y expedición a Guatemala, porque se decía que los restos de la Atlántida estaban en un sitio y en otro. Se hablaba de un texto que había tibetano, porque hubo una novela muy famosa. Bueno, el caso que aquellos buscaron en el Tíbet, que el Tíbet no es pequeño, ¿eh? Y estamos hablando pues, de los años 30, ¿no? Porque lo que querían era justificar que eso, que eran ellos, los atlantes, que no tienen abuela, o sea, que esa cultura superior, que fue el eje del resto de culturas, que los pobres nativos americanos que tuvieron unas ciudades maravillosas, pues lo que hacen es quitarle mérito, porque en realidad no fueron ellos, sino fueron otros que vinieron de fuera, y toda esa tecnología no la hicieron ellos, sino la hicieron otros. En fin, el caso es manipular, ¿no? Y bueno, y entonces pues en Tíbet no encontraron nada, y en Guatemala no sé lo que encontraron, unos cráneos que habían sido manipulados desde pequeños y tal. Todos dijeron, sí, aquí hay resto de la Atlántida. Tengo mis perros que están haciendo travesuras. Si me veis que me brilla la cara, es que se me ha roto el ventilador, se me ha quemado. Bueno, el caso es que sirvió de base para lo que fue, ya sabéis, lo que pasó, el genocidio que hubo en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, etcétera, etcétera. Quiero deciros que no siempre los argumentos de la Atlántida han sido para mejorar, porque mientras que haya hipótesis y eso no tenga más trascendencia, te la puedes creer o no. Yo hace pocos días veía, por ejemplo, el ojo del Sáhara, que era muy interesante, hablaban de la Atlántida, y realmente es un ojo, o sea, porque la Atlántida, una de las características que tiene son esos círculos, que me parece que hay 6 o 7, que están en torno a la ciudad de tierra, círculos, donde Poseidón tiene a Clio, porque está enamorado de ella y no quiere que nadie se la quite, y no, Clito,
y la tiene allí como si dijéramos, pues como encerradilla, ¿no? Y el amor es así de absorbente, y va a tener 10 niños con ellos, el primero de ellos se va a llamar Atlante, va a repartir la isla, Atlante se va a quedar con la ciudad, donde se reunirán el resto de reyes que van a ser hermanos suyos. En la Atlántida se han creado muchísimas falacias, ahora lo contaré. En la Atlántida hay elefantes, en la Atlántida tiene una buenísima, un buen nivel de vida, la gente se supone que no es analfabeta, sabe leer, etcétera, etcétera, y van a conquistar todo lo que es Europa, pero van, el norte de África, etcétera, pero van a chocar contra Grecia, que les va a vencer. Bueno, y esta es la historia de Platón. A partir de ahí, bueno, pues hay de todo. Y bueno, también se ha visto, se han hecho estudios en el Parque Doñana buscando la Atlántida, porque hay como unos círculos también que se ha visto bajo tierra de ingeniería, como unos anillos, los cuales estaban con agua, etcétera. Pero claro, eso no encajaría con una isla que es del tamaño de Libia más Asia Menor, que es Anatolia. Así todo es pequeña, ¿no? Pero bueno, ya tuvimos un alemán a principios del siglo XX buscando la Atlántida. Bueno, al final lo que encontraron los tartesos. Pero mira, el tarteso, por mucho que queramos, que muchos de ellos no creen en tartesos porque dicen que en realidad eran fenicios, tenía mucho que ver con los fenicios, son los protoandaluces, los tartesos, tienen una joyería espectacular. Pero bueno, los tartesos son... hace nada, no hace 12.000 años, no encaja espacio-temporalmente con lo que es la historia de la Atlántida, que a su vez se la cuentan a no sé quién, que en fin, ahora lo pondré en el blog toda la historia, Solón, y a su vez, porque ni siquiera sabemos si los protagonistas de esta historia, que es un diálogo que tienen, ni siquiera podría que fueran hasta ficticios, porque en realidad Platón lo que está intentando es contar una fábula para que se saquen unas conclusiones, no tanto... Él no es historiador. Entonces, también se ha visto que si hubiera un continente entre Europa y África y América, ahora mismo hay adelantos en los cuales se ha visto las derivas de los continentes y las capas tectónicas que tienen mucho que ver con los movimientos sísmicos, etcétera, etcétera. Entonces, no coincide con que allí haya habido un continente, porque habría otra formación de capas tectónicas. Sin embargo, está leyendo ahora, a día de hoy, un informe estoy hablando de la Universidad de Granada, de que han encontrado en medio del mar, que puede ser de la Atlántida, un mineral que no me acuerdo cómo se llama, que se aviene bien al rastreo de carbono 14 y que eso es de continente, que tiene que ver con una formación de continente que había ahí. Con lo cual, no sé, puede que haya otros programas sobre eso que están estudiándolo y dan una serie de explicaciones. Seguramente pondré el vídeo, es muy interesante. Bueno, puede ser también, ¿por qué no? O sea, el caso es que seguir... Pero es una historia que es fascinante y produce adicción. Bueno, ya os he dicho que a mí, de todo lo que he leído, José Orihuela Guerrero, que tiene escrito La Atlántida, la luz de Occidente, de la editorial Almuzara, es lo que más me ha gustado. Pero los griegos, cada uno barrido para su casa. Entonces, pues los arqueólogos griegos han dicho que la Atlántida es Santorini, pero Santorini es de 1640, cuando hay la erupción, 1640 a.C., no 12.000 años. Pero sin embargo, esa hipótesis que os he dicho de la Atlántida, que desaparece, que hay el eje de la Tierra, que tal, y que cae un cometa... y bueno, vale, podría ser, porque no, otra hipótesis. Bueno, después hay un escritor, como os he dicho, que tiene muchísimo éxito en el siglo XIX, que es no sé si es un diputado o un senador norteamericano, que dejó la política para dedicarse a escribir sobre la Atlántida. Era famoso, le fascinaba muchísimo el tema, y se llama Ignatius Donnelly, y escribió la Atlántida, el mundo antediluviano, a partir de semejanzas que aprecia entre la cultura egipcia y la cultura mesoamericana. Y lo que hacía era converger de
de forma muy caprichosa y poco científica una serie de antecedentes, observaciones que lo llevan a concluir que hubo una región desaparecida que fue el origen de toda la civilización humana y está descrita en los diálogos, como os he dicho, de Platón, de Timeo y Critia, en los textos del filósofo. Pero claro, le van haciendo añadido y al final se desdibuja. Bueno, en dichos diálogos la isla aparece como ¿cómo se dice?, una potencia militar que existió hace 9.000 años, 9.000 más 12, no, son 12.000, o sea, nuestros 2.000 más 10.000, antes de la época bueno, sí, son 9.000 antes de la época del legislador ateniense Solón, que según Platón es la fuente de la que él relata. Se encontraba más allá de las columnas de Hércules, que es el estrecho de Gibraltar, y se la describe como más grande que Libia y Asia Menor, que es Anatolia. O sea, Libia y Asia Menor juntas. Anatolia no es pequeña, pero Anatolia no es Asia. La Atlántida ha tenido unas traducciones muy pésimas. Y lo que dice este señor, José Orihuela Guerrero, es que, claro, como ha tenido tanta ciencia ficción sobre ella, o sea, tiene tantas capas, tantos estratos, que el mundo científico no quiere hacer ¿cómo se dice?, una investigación, porque como que rechaza tanta locura conspirativa, porque dicen que, bueno, que realmente son los arqueólogos que se han puesto de acuerdo, se encuentran cosas y no nos lo quieren decir. Por favor, pues los arqueólogos entre ellos son súper insolidarios, hacen la competencia, se roban y son como Indiana Jones, o sea, van con el látigo. El otro día estuve leyendo una entrevista de un arqueólogo catalán y decía que, bueno, que dice que él justifica a Indiana Jones, que por la noche se iba a dormir y entonces venían compañeros arqueólogos de otros países y les robaban. Dice que tuvieron que quedarse allá a dormir en el sitio donde estaban trabajando, que dice que entre ellos son feroces. Bueno, la Atlántida es un mito que se ha ido conformando en la modernidad a partir del relato de Platón, como os he dicho. Está claro que lo que conocemos de la Atlántida se refiere sobre todo, esto es lo que dice José Orihuela. Desde aquí le mando un saludo, decirle que su libro me ha encantado. Lo que conocemos de la Atlántida se refiere al texto platónico, que es un relato con añadido y justificado al texto original, y que ya al final le han hecho tanto añadido que no se sabe cuál es el original y cuáles son los añadidos, porque la gente siempre está dispuesta a creerse cosas difíciles. Muchas veces. Y además, os voy a decir una cosa, los árboles algunas veces no dejan ver el bosque. O sea, en la Atlántida, o sea, buscando la Atlántida se han encontrado muchas veces como buscando las piedras filosofar o convertir en oro y tal, se descubrió la química, ¿no? Se desarrolló la química a tope. Y bueno, no encontraron lo que buscaban, pero encontraron progreso y otras cosas maravillosas que nos han facilitado mucho la vida a nivel de medicina, etcétera. Y lo que pienso es que esta búsqueda loca de la Atlántida muchas veces lo que está permitiendo que se descubran otras cosas que son beneficiosas también. Bueno, hay dos giros interpretativos en lo que dice Platón y sin embargo se le añade. El primero es que la Atlántida es cuna de la civilización mundial, que es la primera civilización sofisticada que hay, y que todas las civilizaciones que surgen, que eso nos lo dijo Platón en la vida, a partir de ella, pues es la idea que se produce en el siglo XVIII, que en el texto de Platón no existe para nada. El segundo es en el siglo XIX, el segundo bulo grande, se me está metiendo el sudor en los ojos y me escuece, es que la Atlántida, yo qué sé, la Atlántica esotérica, ¿no? Entonces la Atlántida que cae en manos de grupos que están en contra del positivismo del siglo XIX y esa es la idea de que la Atlántida es una sociedad muy avanzada, no solo a su época, sino también a la nuestra, que tampoco Platón lo dice. Platón habla de, yo qué sé, unas vías fluviales, habla de un acueducto, etcétera, pero no habla de nada más. Hay una lectura totalmente errónea del texto platónico, que es la foto original de donde viene todo, pero sin contextualizar con nuestros conocimientos actuales y con el propio texto de Platón. Esto lo que ha provocado es que el texto haya sido monopolizado por movimientos de tipo irracional y a la vez el mundo académico, extendiendo la Atlántida como una leyenda forjada a través de los siglos, no ha comprendido el mensaje que Platón traslada a través de Timeo y Critia. Y entonces se trata de hacer una lectura de la fuente original griega y obligándonos de las traducciones que han hecho daño a Platón, porque hay muchas malas traducciones,
que lo que intenta transmitir con ese rechazo al mundo económico, lo que hace es retroalimentar, como yo que sé, el que nunca se pueda hacer un examen riguroso, con rigor, de lo que es el relato de la Antártida de Platón desde un punto de vista científico, ¿no? La Atlántida era una isla, no un continente, situada frente a las columnas de Hércules, como llamaban los griegos al estrecho de Gibraltar, tan grande como Libia y Asia Menor junta, Anatolia, como os he dicho. Le habría correspondido, me están mandando cosas ahora mismo, a Poseidón, en el reparto que hacen los dioses, os lo he dicho, y bueno, están mandando anuncios y sus habitantes descienden de él. Os he dicho que Poseidón tiene con Clito 10 hijos, 10 gemelos, y el mayor de todos es Atlas, que es el que le va a dar la ciudad y el que va a tener más poder. En ella hay 3 zonas, que es una llanura con unas montañas y la capital. Poseidón separa la ciudad mediante 3 anillos. Con los anillos vamos locos, porque los anillos que hay en el ojo de, ¿cómo se llama?, del Sáhara, entre ellos tienen un diámetro de 50 kilómetros. Es una preciosidad. Lo que pasa es que han dicho que eso es una formación que tiene varios millones de años, pero es de bonito. Y yo, ¡ay, la Atlántida, la Atlántida! Yo también estoy perdiendo la cabeza por momentos de tanto leer la Atlántida. La Atlántida, bueno, que tiene una serie de anillos concéntricos de mar que sus descendientes protegen con murallas de hierro, estaño y oricalco. Oricalco es un tipo de cobre que en aquella época se cotizaba como el oro. Bueno, la llanura proporciona todo tipo de alimentos y la pueblan animales domésticos y también salvajes como el elefante. En medio de la ciudad se hace el templo de Poseidón, y donde se reúnen los 10 reyes, que son los 10 hermanos, los 10 reyes de la isla, que en un momento determinado son tan poderosos, y lo que está criticando nuestro Platón es que la codicia y el expansionismo, ¿no? Con el tiempo los atlantes se vuelven soberbios y ambiciosos, y eso es lo que devora al pueblo, y esa es la historia que quiere que Platón, lo que quiere es que la gente saque una conclusión, a ver si les suena de lo que está pasando allí, que tiene una decadencia grande. Bueno, construyen una gran flota, ellos conocen el mar y llegan a dominar el Tirreno y el norte de África. Solo Atenas los vence, pero se ve envuelta en el cataclismo que Zeus, el dios supremo, envía para castigar el orgullo de los atlantes, que es un violento terremoto y un diluvio acaban con la isla en un día y una noche y la hunden en el mar para siempre. Heródoto cuenta como Platón una catástrofe que engulle el mar a un ejército invasor. Ocurre en el año 479 a.C., tras su derrota frente a los griegos en la batalla naval de Salamina. La flota persa emprende el viaje de regreso, y un contingente que protege la tierra de la flota se entera de la rebelión antipersa de varias ciudades de la península calcídica, y lo que hace es atacarlas. Tras conquistar Olinto, asedian Potidea durante 3 meses. Entonces, un día el mar se retira y de pronto se retira de la costa. Entonces las tropas persas lo que hacen es que aprovechan el momento para aproximarse a la ciudad, pero cuando ya han recorrido 2/5 partes del trayecto les sorprende una pleamar tan gigantesca que se ahogan. Los atacantes mueren ahogados en el acto y la ciudad se salva de milagro. Entonces, claro, todo esto es Deus ex machina, ¿no? O sea, Dios se ha hecho presente y nos ha salvado. Heródoto añade que, según los habitantes, Poseidón castiga así a los persas por haber profanado su templo situado a las afueras de Potidea. Bueno, el análisis de los sedimentos marinos revela que el suceso corresponde a un tsunami, el más antiguo documentado históricamente o literariamente. ¿Cuál es la realidad que subyace de toda esta construcción del mito legendario moderno de la Atlántida? ¿Existió o no existió? Eso quiero que me digáis. La Atlántida es una historia fascinante a tope, que nadie sabe en qué océano pudo estar o si la alegoría de ensoñación de Platón fue verdad o no, no lo sabremos nunca. Ha marcado la historia de la civilización desde que Platón escribe su Timeo y Critia, donde, que es un diálogo, habla de la Atlántida, pero realmente lo que está queriendo es llegar a una conclusión, o sea, manipular al oyente. Y no son pocos los que han buscado el continente perdido, muchísimo.
y a cuál de las teorías más interesantes. Una cultura muy desarrollada que por razones... En el año 2005 se reunieron en la isla de Milos científicos de 15 países para poner claros puntos de lo que sí era la Atlántida, ¿no? Yo qué sé. Y se pusieron de acuerdo geólogos, vulcanólogos, tal. Y fuera de eso no es Atlántida, o sea, será la cultura que sea, pero no es Atlántida, porque si no, es que parecía que todo colaba. Bueno, es una cultura muy desarrollada que por razones meteorológicas que se desconocen desaparece y hoy estaría sumergida en el mar, destruida por un tsunami o un terremoto, o ambas cosas. Aunque, porque muchas veces los tsunamis siguen a los terremotos, aunque no se sabe si alguna vez llegó a existir. Y hay criterios por los dos bandos, a favor y en contra. Y se está de acuerdo en que se tiene a lo que cuenta Platón. Platón escribe la Atlántida, que es una alegoría o una fábula para expresar sus reflexiones personales, políticas y filosóficas, utópicas, en una cultura de decadencia de la Atenas de entonces. Hay criterios en los que apoyarse porque son los que describe Platón, no las obras posteriores que hacen añadidos y tantos añadidos, porque llega un momento que se desdibuja. Bueno, el reino ciudad principal de la Atlántida, la metrópoli, es una isla y no un continente. El reino o criterio principal de la Atlántida es su geomorfología de anillos alternados, que se han encontrado anillos en el Coto Doñana, lo están investigando ahora, y enterrados muy interesantes, pero puede que fuera Tarteso. Anillo en la tierra, y así lo describe Platón. Está situada más allá de las columnas de Hércules, que es el Atlántico. En este congreso de 3 días, la isla de Milos, se pusieron de acuerdo con 24 puntos esos científicos de 15 países. Ni el Mar Negro, ni se hablaba mucho idioma, ni el Mar Negro, ni el Mar Mediterráneo. La Atlántida abriga una población que sabe leer, que sabe escribir, sabe de fundición de metales y de navegación, porque se habla de eso en el diálogo de Platón. El reino de la Atlántida se hunde bajo el agua y no valen terremotos, tiene que ser un hundimiento de algún tsunami que en menos de 24 horas la funde. En la Atlántida se practican sacrificios de toros y los elefantes están presentes en la isla. No hay más animales, no hay ni piña ni coco. También hay fuentes calientes y frías con depósitos minerales. Las rocas en la Atlántida son de varios colores, negro, blanco y rojo. Hay canales para la irrigación en esa isla continente. Es que estoy sudando y se me está colando en el ojo. La Atlántida tiene una fuerte democracia, lo suficiente como para soportar un ejército numeroso. Se habla de 10.000 carros, de 1.200 naves y de 1.200.000 oblitas. Se le llama así porque ha luchado contra los atenienses. Se hunde hace 12.000 años. En la cronología, eso hay que dejar espaciotemporalmente, hay que dejarlo en ese punto, porque si no se cuelan ahí todas otras culturas. En la cronología que establece Platón. Bueno, si no se hablan de estos criterios, no se habla de una cultura, se habla de una cultura distinta, pero no de la Atlántida, porque no cumple los criterios de texto original. Se ha querido vincular esta isla con la de Tero Santorini, pero hay un desfase cronológico. Madre mía, el calor que pasó. Porque Santorini tiene un volcán en 1640, una explosión volcánica antes de Cristo, y provoca un tsunami que barre totalmente la costa del Egeo y termina con la civilización cretense-minoica, que era maravillosa, con la tauropatapsia. Es que cuando estaban sacando áridos de una mina, áridos, lo que se pone en los puertos, lo que se pone, por ejemplo, en las vías del tren, son rocas volcánicas. Se encontraron bajo la mina. Claro, todo esto son rocas volcánicas de hace, yo qué sé, 3.600 años, ¿no? Allí en Santorini. Entonces avisaron los ingenieros franceses que habían casas, viviendas, pueblos debajo de toda esa lava. Bueno, es una cultura que siempre me ha gustado, la cretense minoica. El relato muy adelantado y muy sofisticado. El relato de la Atlántida tiene una potencia heurística enorme y curiosamente esa potencia heurística menor ha sobrevivido durante 25 siglos a la utilización de cada uno de los movimientos sociales e ideológicos que se han dado en cada época como para desprestigiarla. La Atlántida es un relato que sin tener un grupo organizado encargado de transmitirlo de generación en generación, como han hecho las religiones,
en otro ámbito, llega hasta nosotros con unas grandísimas deformaciones que cada movimiento le han otorgado, han introducido para apropiarse de la potencia, de la advocación de esta civilización desaparecida. La Atlántida ha sido una suerte a lo largo del tiempo de martillo de paradigma, y cada paradigma histórico se ha concentrado en el relato de la Atlántida y ha tomado una postura diferente respecto a ella. Entonces son como sustratos que se han ido añadiendo. Esos misterios son anomalías en el lenguaje técnico de la ciencia, y cuando hay una situación con una serie de hechos significativos que el paradigma actual no sabe resolver, no es capaz de resolver, se produce una crisis de anomalía, y entonces estamos en un momento en el que el paradigma actual no es capaz de resolver una serie de cuestiones, pero todavía no tenemos un paradigma, no ha habido un cambio de paradigma alternativo. En ese sentido, el relato de la Atlántida se ha convertido en un estandarte de todos aquellos que están luchando contra algunos principios del paradigma actual en la ciencia histórica antropológica. Queda mucho por decir. La Atlántida tiene muchísimos elementos de una realidad que pudo cultivar. Platón no habla de los avances científicos que se han otorgado a la Atlántida. Ha habido mucha ciencia ficción que se ha añadido, hecha por teósofos, esoteristas, contactados, informaciones dudosas. Casi hay dos Atlántidas, una que escribe Platón y otra que hacen los comentaristas. Hay una falacia de que la Atlántida no fue la cuna de las civilizaciones. En el texto no se presenta como tal. Platón no habla de nada de eso, solo fue una civilización fuerte y sofisticada. Otra falacia es que las construcciones megalíticas, las pirámides de Egipto, las mesoamericanas, son obras de los descendientes de los atlantes, o que conocían avances tecnológicos y tenían máquinas voladoras, cosa que no dice Platón en absoluto. No es descrita ninguna tecnología en la obra de Platón, solo la construcción de canales, acueductos, como os he dicho. Y hay una hipótesis que el desplazamiento del eje magnético, como os he contado, de la Tierra, como la catástrofe que es causa de desastres geológicos y desastres que coinciden también con la caída de un cometa hace 12.000 años, justo espaciotemporalmente. Es una hipótesis que sí se podría dar. Los descendientes van a rememorar el hecho de la creación, con la creación de pirámides en Cholula, de Ciudad de México, el muro megalítico de Malta, etc. Se asocia a una catástrofe planetaria que se asocia al cometa de hace 12.800 años, que coincide con la datación de la desaparición de la Atlántida, y quizás no. Que además hubo un cambio climático también, e hizo que el nivel de las aguas subiera mucho y pudiera desaparecer ciudades, pero de ahí a que fuera la Atlántida hay un trecho pero muy muy grande. Lo mismo la colocan en el Índico que en el Pacífico, pero la deriva de las placas tectónicas hace que sea imposible, porque no encajaría en ese puzzle de ese supuesto continente que además Platón dice que es una isla, y la recalca 1000 veces como yo. Muchas ciudades, muchos reinos pudieron haber desaparecido con ese cataclismo, pero no necesariamente la Atlántida, en fin. Pero hay argumentos a favor y argumentos en contra, 50-50. ¿Vosotros qué opináis? Bye, hasta mañana.